Hola, hoy les compartiré un DIY de 6 coronas navideñas muy fáciles de hacer. Una idea económica de hacer los aros para las coronas es reciclando las tapas de los cubos de pintura. Revestimos la tapa con cinta de carrocero, las pintamos y listo, tenemos un aro para corona navideña bastante resistente. Reforzaré la parte posterior de la corona con más silicona. Para hacer la decoración de la corona utilizaré hojas de eucalipto artificiales. Las pegaré por la parte trasera en el interior de la corona. Seguidamente, en la parte de adelante le pegaré unas semillas de la planta de ruda que han secado y ya. Y esta fue una idea rústica muy económica de una corona navideña. Vamos a la próxima. En esta manualidad la intención es hacer una luna con suaves golpecitos para que las pinturas no se mezclen completamente y hagan este sombreado. Es importante dibujar la imagen de los dos lados con un lápiz que tenga un carbón fuerte. Al repasar el dibujo así, el carbón del lápiz se quedará ya marcado en la pieza de MDF. Y esta manualidad no la veo solamente para Navidad, pues creo que es atemporal. Bueno, está básicamente terminada. Solo me queda ponerle un moñito ahí abajo con 2 cascabeles guindados y vamos a la próxima corona. Este aro de cartón mide 20 centímetros de diámetro con 5 centímetros de largo. Para hacer la decoración de esta corona navideña, le pegaré esta cuerdita acá por la parte de adelante y por la parte trasera de la corona le pegaré este musgo español.
Seguidamente haré 2 lazos muy elegantes, muy sencillos que uniré uno con el otro. Y básicamente esta corona navideña está terminada. Es una corona más para la puerta, una idea para la puerta de las casas, de nuestras casas. Espero que ustedes se inspiren a hacer una igual con los pinchos de ropa que tengan por la casa, que no utilicen ya, ¿verdad? Y vamos a la próxima corona, o como les voy a decir, quizás no sea tan bien una corona, pero yo la utilicé como una corona. Recortaré 2 piezas iguales, seguidamente las voy a coser a mano con hilo blanco, pues porque no tengo máquina de coser. Ustedes pueden coser con máquina, pero les recomiendo que la cosan por afuera, porque si la cosen por adentro, como tiene demasiado relleno, al voltearla no quedará bien. Miren, doblo así hacia adentro y ya voy a coser todo alrededor. Acá arriba también le coseré este ruedito hacia adentro y seguidamente voy a recortar un pedacito de cartón para introducir en el interior del guante, para después pegar los adornos navideños acá en este cartón. Pues yo quiero reutilizar este guante más tarde, lo reutilizaré en mi cocina, ¿verdad? No lo voy a dañar. Y ya, si lo pego aquí, si pego las cositas acá, ya no dañaré el guante, ¿verdad? Tenemos que ahorrar, gente. Y hablando de ahorrar, lo que no nos permitirá mismo ahorrar es la corona que se sigue. Y acá está un aro igual al de la primera corona, pero este lo revestí con lana negra. Esta manualidad es un poquito más arrojada, pues necesitamos de hacer 24 cilindros de estos. Recortaré 24 pedacitos de papel que medirán 13 centímetros por 21. Envolveré los cilindros de una forma como si fueran un caramelo. Y bueno, y creo que esta idea de esta corona es una idea bastante interesante para compartir pequeños regalos, pequeñas
qué sé yo, no es necesario mucho dinero, basta a veces un mensaje escrito adentro. Y creo que es una idea de Navidad bastante divertida para compartir en familia. Y bueno, no se olviden de pegarle una etiquetica con el número de los días del 1 al 24. Y ya tengo mis regalos llenos. Seguidamente los pegaré acá con silicona caliente, ¿verdad? Y esta corona navideña también está casi terminada, casi, pero por la parte trasera, para que no quede así, le voy a hacer un volantecito con una tela transparente, ¿verdad? Y después se lo coseré por la parte trasera. Le pegaré esta cintica acá para guindarla. Es una corona bastante liviana, en que también estuve básicamente reciclando casi todos estos materiales. Es hecha básicamente con material reciclado. Y bueno, y para terminar este DIY, esta corona navideña, que les aconsejo que esta es una corona que no es para guindar en la puerta, porque es una corona más para guindar en un marco, en una pared, ¿ok? Aquí le voy a llenar el último regalo que me falta. Aquí tengo un billetito. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡Sorpresa! Y bueno, está terminada. Ahora seguidamente voy a hacer la corona navideña, que es así, es para guindar en la puerta de mi casa. Y la última corona también es hecha con reciclaje. Y esta es la corona que estoy haciendo para las puertas de mi casa, para adornar esta Navidad 2024. Pegaré acá por los laterales, por adentro y por afuera, los ramitos del árbol de Navidad. La parte de arriba no le pegaré nada de verde, la dejaré así sin nada. Estas florcitas blancas se las estoy amarrando acá a estas semillas de acebo, y serán ellas que ocuparán el centro del aro. Espero que estas manualidades muy fáciles de hacer te inspiren a hacer tus coronas navideñas. Para hacer este moño utilizaré cintas con 40 centímetros de largo. Sujetaré 3 así y después amarraré la parte de abajo del moño con un alambrecito también así, y después lo sujetaré acá al centro después de abrir estos laterales. Espero que estos DIYs de coronas navideñas te sirvan y que puedas hacer alguna de estas. Me despido de ti, me despido de todos ustedes con todo el cariño. Hasta el próximo video. ¡Chao!